fisiología y la neurofisiología explicada por él es totalmente correcto para la mayoría de las personas que trabajan en el área de la salud. Pero centrarnos en solo esta mirada que nos explica Mosley sería simplificar la realidad de las cosas, ¿ya? Porque el dolor es sumamente complejo de comprenderlo y de abordarlo. Entonces, si el sistema nervioso nos escuchara como nosotros asumimos que él se expresa o cómo lo podemos entender, se sentiría hasta quizás insultado por esta mirada simplista que nosotros tenemos de él explicándolo a través de una sola teoría. Entonces, hoy en día, ¿tenemos una solución para estas personas que sienten dolor o tenemos un tratamiento específico que les vaya a solucionar su problema? No lo tenemos, y eso es por culpa de esta complejidad que implica el dolor. Mi nombre es Camila Brulé, mi docente el kinesiólogo Diego Morales, y yo les voy a hablar sobre una mirada integrativa acerca del dolor persistente. Observemos estas imágenes que nos hacen un mapa mental de qué es lo que podría estar pasando con el dolor en nuestro cuerpo. El dolor, según Kolewick en el 2019, lo puede expresar como una gran red o una compleja red de información que no solo va a incluir la parte nociceptiva o netamente la lesión o la patología que está sufriendo la persona, sino que también va a integrar factores contextuales, sociales y psicológicos que pueden afectar a esta persona que está viviendo esta situación de dolor. No solo él nos habla del dolor, sino que Robin Kerr en el 2021 nos integra además la visión que tiene la persona frente a su dolor y cómo éste se va a integrar por las vías nerviosas hacia el cerebro y lo que puede provocar. Entonces, como dije anteriormente, el dolor es algo que se viene estudiando desde la prehistoria. No solo Mosley nos ha hablado del dolor. En el 2010, por ejemplo, Wolff nos dice que el dolor es como el amor. Por eso uno dice, ¿has sentido dolor? Dolor al corazón se relaciona con el amor. Después, en el 2016, William y Craig nos hablan del dolor como una experiencia angustiante. Entonces ya comenzamos a hacer esta asociación entre el dolor y no solamente como un daño tisular, sino que con la parte sensorial, emocional, cognitiva que puede tener la persona. En el mismo año 2016, Mosley nos habla de que el dolor es una experiencia consciente. O sea, ya tenemos muy claro que necesitamos tener la conciencia para poder integrar este dolor. En el año 2018, Cohen nos habla de la aprensión. Nuevamente tenemos esta parte cognitiva de la persona sobre su dolor, esa necesidad de protegerse. Hoskin en el 2020, y por qué lo dejé al último, porque para mí es más importante, porque él no solo hace la unión entre todos los factores anteriores que nos dicen los otros autores, sino que él también nos integra el sistema límbico, que es una parte muy importante en las personas que tienen dolor. No tenemos que ir muy lejos para saber que todos manejamos una forma diferente del dolor. Les quisimos preguntar a diferentes profesionales que trabajan en el hospital qué era lo que pensaban del dolor o cómo era percibido por sus pacientes. La docente kinesióloga Camila Gutiérrez nos da a entender que no debemos abordar solo la parte estructural y física de los pacientes, no solo un eje, sino que ambos ejes del paciente, integrando la parte emocional, porque muchas veces esta parte emocional del paciente va a impedir avanzar en su tratamiento. Después la docente y kinesióloga Rosana Rocco nos habla de una visión más paciente de lo que sería eso que él piensa de su dolor como un gran monstruo que va a aquejar a la persona, que la va a acompañar en su día a día. Y nuevamente refuerza la idea de que hay un gran manejo psicológico y físico de la persona. O sea, ya tenemos esta integración sumamente importante donde no separamos la parte estructural de la emocional. Luego, por otra parte, el docente y nutricionista Sergio Sosa nos habla de cómo este dolor o estos procesos emocionales van a tener una gran implicancia en lo que sería algo tan básico como alimentarse. La persona se siente incómoda, no siente motivación y eso va a desencadenar que desde una parte importante que es la alimentación se empiecen a descontrolar procesos dentro del cuerpo. Y el docente y psicólogo César García nos demuestra que el dolor es parte de la experiencia humana. Todos lo debemos sentir, por eso estamos vivos, ¿ya? Pero que para poder abordarlo de forma correcta tenemos que entender su complejidad, tenemos que abordar lo biológico, que es muy importante para nosotros, pero también lo psicológico, lo cultural y lo social que está quejando a nuestro paciente. Entonces, retomando lo que dijo Hoskin, uniendo todo lo que sería lo estructural,
el proceso físico, el proceso emocional y todo, además de unir el sistema límbico, tenemos que entender qué es el sistema límbico. Entonces, el sistema límbico sería esta red, esta unión de estructuras que van a estar en el sistema nervioso central, que van a ser de vital importancia en procesos como el aprendizaje, la motivación, la memoria. Van a permitir esta conexión entre el cerebro reptiliano y la neocorteza. Van a funcionar como un centro de actividad química, liberando estos neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, las endorfinas. Va a permitir controlar el sistema nervioso autónomo desde su parte simpática y parasimpática. Va a acompañar el desarrollo del proceso cognitivo y va a ser un origen emocional, ¿ya? Va a permitir la expresión de sentimientos de la rabia, la tristeza, la alegría, el amor y el odio. Y más centralmente es un centro de placer, de euforia y de dolor. Entonces, hilemos un poco más fino. Las estructuras, por ejemplo, como la amígdala, que la pueden observar en este lado, van a permitir la activación de la memoria de alerta, ¿ya? Después, en la zona del hipotálamo, el hipotálamo va a enviar información al sistema nervioso central para que se activen estos sistemas de vigilancia, pues, ejemplificando el sistema nervioso parasimpático, y va a enviar sus proyecciones al nervio trigémino, el cual va a permitir demostrar facialmente qué es lo que le está pasando, si siento felicidad, si siento temor, si siento angustia. Después vamos a la zona del hipocampo, que nos va a permitir generar esta creación de nuevos recuerdos en la persona, ¿ya? Y estos recuerdos se guardan siempre y cuando sean cosas impactantes para la persona, sea algo fuerte que haya vivido. Entonces ahí se va a generar la memoria remota y este almacenamiento de emociones. Después, por otra parte, ingresamos al hipotálamo, que va a permitir controlar las respuestas vegetativas. Entonces, de acuerdo a las emociones que esté sintiendo la persona, se va a activar por una parte el simpático o por otra parte el parasimpático, dependiendo de qué es lo que esté sintiendo. Vamos hacia la zona de la corteza prefrontal, exactamente el área orbitofrontal, que va a permitir experimentar de manera consciente las cosas como el placer, la recompensa y las conductas dirigidas hacia los objetivos. Y finalmente acá abajo tenemos la circunvolución del cíngulo, que va a permitir procesar y modular las emociones, va a permitir verbalizar los sentimientos, explicar cómo es que la persona se siente, va a crear este lazo de apego maternal que generan en las mujeres y el inicio del comportamiento hacia las metas con una motivación. Entonces, si ya entendemos qué estructuras hay en relación al dolor y qué es lo que está pasando entre el dolor, las emociones, la parte física, tenemos que entender qué modelos nos explican el dolor. Hoy en día podemos ver que existe el modelo biomédico. ¿Y qué nos dice el biomédico? Que hay una lesión tisular en un sistema de nocicepción que está enviando información y hay una causa secundaria que viene a ser el dolor. Entonces, llevemos la palabra más simple. Señora Juanita tiene dolor de rodilla. Acá tenemos el biopsicológico, donde nuevamente la señora Juanita tiene dolor de rodilla, pero se le integra un cuadro depresivo. Y finalmente tenemos el biopsicosocial, que tenemos a señora Juanita que tiene un dolor de rodilla, que está sufriendo un cuadro de depresión, pero que además no se siente apoyada socialmente y que siempre ha pensado que cuando ella se mueve mucho o a base de deporte, eso incrementa su dolor. Entonces, hagámonos algunas preguntas. ¿El dolor siempre va a estar asociado a una causa física o se pegó? ¿Qué va a pasar si no encontramos esta causa física dentro de la persona? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está originando esta dolencia en mi paciente? ¿Vale? Sí, por favor, que está... Gracias. Entonces, si repetimos estas preguntas y pensamos qué está pasando, por qué no encuentro una causa física, tenemos que entrar a este dualismo, ¿ya? Que va a haber entre los dolores físicos y los dolores psicógenos. Si yo voy a descartar una causa física, no puedo ignorar que puede haber una causa psicológica que esté generando este dolor en mi paciente, ¿ya? Por este lado, podemos observar que procesos como la depresión o el dolor crónico van a desencadenar las mismas vías de información, van a liberar
el factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas 1 y 6, que son factores proinflamatorios, y todo esto está relacionado en procesos de depresión y dolor crónico. Entonces, comienza este exceso de liberación del cortisol, entonces la persona deja de tener la capacidad para generar la autoanalgesia que necesita para dejar de sentir ese dolor. Entonces, este mismo aumento del cortisol que está causando un desorden a nivel de neurotransmisores, a nivel hormonal, está causando además, por ejemplo, el descenso de la melatonina en el cuerpo. ¿Y qué va a causar este descenso de la melatonina? Que la persona comienza a tener insomnio. ¿Y qué pasa si esta persona no duerme bien y desciende la melatonina? Va a haber una sobreactivación del sistema nervioso parasimpático, y esto va a desencadenar en factores como la ansiedad. Entonces ya no tenemos solo una persona que está sufriendo dolor, tenemos una persona que tiene dolor, que tiene depresión, que lleva días sin dormir, que siempre está pensando en el dolor y que no puede dejar de pensar en eso. Un 60% de los pacientes que sufren de dolor crónico tienen en unión la ansiedad y el insomnio. Entonces, si nosotros entendemos que tenemos una parte sensorial y una parte emocional que va a comprender el dolor, ¿por qué tomaríamos una sola arista para atender a nuestros pacientes? Tenemos que englobar todo esto para poder lograr que llevar con éxito el tratamiento. Entonces, no dejemos de lado cada parte que engloba esta situación, ¿ya? Porque si vemos acá, finalmente es una red de información que se interconecta. Entonces, hagámonos otra pregunta. Si ya tenemos más o menos la historia clara de qué es lo que está pasando con el paciente, ¿cómo lo podemos evaluar para encontrar lo que necesitamos encontrar? ¿O cómo lo podemos tratar? Sí. Partamos por algo tan simple como pensar en la causa y en el conocimiento que yo tengo. Busquemos qué es lo que está desencadenando el dolor en este paciente. Seamos capaces de generar este dolor, de replicarlo y de estar seguros que este es el dolor que nuestro paciente siente a diario, ¿ya? Y seamos capaces también de buscar estrategias para poder inhibir este dolor. Entonces, esto es uno de los primeros puntos importantes, que sería que encontremos el desencadenante del dolor de nuestro paciente. Siguiente. Gracias. Y segundo, que tengamos muy claro que debemos abordar el dolor como es. El dolor hoy es un diagnóstico, ¿ya? No es un síntoma. Tener dolor crónico o dolor persistente hoy significa como un diagnóstico. Ya, entonces ahora representémoslo en un caso hipotético. Acá tenemos a Juan con dolor lumbar, ¿ya? Juan con dolor lumbar se hizo exámenes de imágenes, se hizo exámenes de sangre y todo resultó correcto. Se hizo pruebas específicas para determinar que no había ninguna causa física y todo salió correcto. Y además había una ausencia de un signo concordante. Entonces no encontramos la causa física nuevamente en el paciente. Entonces tengo que empezar a escarbar más porque necesito darle una solución a mi paciente y le pregunto, ¿cuándo comenzó el dolor? Ah, ya, Juan me dice, no, el dolor comenzó hace 6 meses. ¿Y qué pasó hace 6 meses? Hace 6 meses me despidieron de mi trabajo y terminé mi matrimonio. Entonces, ¿qué hago con mi paciente? ¿Cómo lo empiezo a abordar? Partamos desde el lazo de la confianza. Comencemos con la alianza terapéutica. Ocupemos esta herramienta con los pacientes. ¿Cómo vamos a definir esta alianza terapéutica? Como los lazos positivos que podemos generar entre el paciente y el terapeuta, ¿ya? Donde necesitamos que el paciente primero confíe en nosotros, confíe en que nosotros lo podemos ayudar y sabemos qué es lo que le está pasando, ¿ya? Debemos generar un agrado, una situación de respeto y comprensión, porque tenemos pacientes que vienen pasando por un montón de profesionales que no le han dado solución, que no los han comprendido, sus familias no les creen qué es lo que le está pasando, desestiman su dolor, entonces ellos necesitan un apoyo de una persona externa, que en este caso podemos ser nosotros. Y reforcemos esta alianza terapéutica educando con un lenguaje claro. Yo necesito que mi paciente entienda qué es lo que está pasando. Yo no le puedo decir, ah, no, es que tú tienes un daño a nivel ligamentoso. No, es que le muestro las imágenes, le explico con ejemplos, que él los pueda integrar en su vida, cosa de que él pueda empoderarse de qué es lo que tiene y pueda hacerse cargo de lo que le está pasando. Necesitamos planificar en conjunto, porque si yo decido como terapeuta
qué es lo que quiero que logre mi paciente, él muy fácilmente se nos va a escapar de la terapia. Como te mantengamos comunicación constante, porque como lo vimos al principio, esta red de información que hay alrededor del dolor es muy grande, entonces son muchos los factores que pueden ir variando durante el tiempo mientras vamos avanzando en la terapia. Y necesitamos conocer las expectativas de nuestro paciente, porque como les dije recién, ellos ya por lo general tienen muchas experiencias previas donde no les han dado solución, entonces yo necesito saber qué es lo que ha vivido y qué es lo que él quiere lograr conmigo. Entonces sigamos este orden. Vamos primero comprendiendo multidimensionalmente qué es lo que le puede pasar al paciente, cuáles son sus factores contextuales, lo socioeconómico. Yo no quiero saber con quién vive porque me gusta hacer zapa, sino yo quiero saber qué es lo que está viviendo mi paciente, cuál es su contexto que él vive en su casa. Reforcemos la alianza terapéutica, como lo expliqué recién. Tengamos conocimiento de las características del dolor, cuantifiquemos cómo es el dolor de nuestro paciente, entreguémosle herramientas para que él pueda describir el dolor que él siente. Reconozcamos la aparición de sensibilización central o de sensibilización periférica, conozcamos el comportamiento o la personalidad de nuestro paciente, que es sumamente importante porque acá se destacan los factores como podía ser la kinesiofobia, que esto va a interrumpir netamente nuestro tratamiento. Y instauremos experiencias positivas y generemos estas experiencias agradables para el paciente. Porque como lo dije, ellos han pasado por una serie de profesionales que no les han podido dar solución, entonces ellos vienen pensando que voy a hacer ejercicio, me va a causar dolor o no me va a servir para nada. Entonces yo necesito que él cambie esa mentalidad. Ahora, desde la parte del ejercicio físico en el dolor crónico, en casos, por ejemplo, de dolor articular, está comprobado que los ejercicios de fuerza específicos son más efectivos. Pero ¿qué pasa con el ejercicio específico? Que puede agudizar los procesos de dolor y esto nos va a llevar a catastrofización y kinesiofobia. Entonces, por otra parte, tenemos los ejercicios generalizados que no agudizan los procesos de dolor. Entonces, ¿qué sería lo óptimo que yo haga al avanzar con mi paciente? Es que haga un 20% de ejercicios de fuerza específicos para lo que él necesita y el 80% de los ejercicios que sigan sean de forma generalizada. ¿Y qué va a permitir esto? Que se active la inhibición endógena del dolor que él perdió producto de todo este proceso y que se generen experiencias positivas y optimismo. Entonces, finalmente, el paciente va a comenzar a avanzar con todas las herramientas que nombré anteriormente, va a darse cuenta que él también va a tener sus herramientas en su casa para poder sentirse mejor, para poder ver un poco de alivio en el tiempo, y esto va a llevar finalmente a que nuestro paciente se sienta más liberado. Y por fin pueda hacer eso.